Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Espero que venga recargado con esas energías que pueda obtener durante este fin de semana, que haya descansado independientemente de dónde fue, que la haya pasado bien y que comencemos con las pilas puestas. Este día en Salud TV estaremos hablando de un tema muy importante que nunca pasa de moda, el dolor de oído en los niños. Así que por favor, no cambie de canal, vaya, tome agüita o traiga su comidita y listo. Vamos a ver la cápsula y al regresar les presento a quienes me acompañan hoy. La infección de oído, también conocida como otitis media, es una inflamación causada por una bacteria y ocurre cuando se acumula líquido detrás del tímpano. Cualquiera puede tener una infección de esta índole, pero es más común en los niños. 5 de cada 6 tienen por lo menos una infección de oído antes de cumplir los 3 años de edad. De hecho, es la razón más común por la cual los padres llevan a sus hijos al médico. Los signos o síntomas que presentan los pequeños, especialmente aquellos que todavía no pueden hablar, comienzan desde llevarse la mano a la oreja y alarla, tener problemas para dormir, moverse torpemente o perder el equilibrio, hasta la fiebre y llanto. Los factores de riesgo más comunes incluyen el uso de piscinas, las infecciones de garganta y respiratorias. Y los niños son más propensos que los adultos a padecer otitis porque el sistema inmunológico no es tan efectivo porque está en etapa de desarrollo. Por eso se le dificulta luchar contra las infecciones. Para que la infección de oído medio no vuelva, es bueno limitar alguno de los factores que ponen al niño en riesgo de adquirirla, por ejemplo, no tenerlo cerca de un fumador o no dejarlo dormir con el biberón. Para conocer más sobre las infecciones de oído en niños, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y me acompaña este día nuestro caminante salvadoreño, el doctor Iván Solano Leiva, especialista en infectología. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias una vez más por estar acá, siempre es un placer y bueno, siempre tratando de conocer un poco más nuestro país, ¿no? A ver, ¿qué hizo en estos días? ¿Tuvo la oportunidad de conocer algún otro lugar? Sí, fuimos allá a Los Naranjos y subimos en un cerro que se llama Bosquelía, que antes fue un extinto volcán, ¿verdad? Y es una zona preciosa atrás del volcán de Santa Ana, ¿no? Entonces hicimos nuestra caminata por ahí. Y el ¿Cerro grupo... qué? ¿Cerro? Bosquelía. Bosquelía. Sí, está en una zona preciosa, una caminata fresca comparada con otras que hemos hecho, pero les digo, espectacular. Buenísimo, me encanta tener al doctor Solano porque no solamente nos ilustra con todos sus conocimientos de infectología, sino también con todos aquellos lugares que debemos de conocer para terminar de aprender sobre nuestro pulgarcito. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestra querida amiga otorrinolaringóloga, la doctora Elsa Rubiri Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubí? Bien, gracias, mucho gusto, gracias por estar aquí, pues haberme invitado y aquí vamos a compartir los conocimientos acerca de la otitis media y externa. Pues otitis, fíjate que tú acabas de decir la palabra otitis media externa, o sea que siempre que duelen los oídos, eso se llama otitis. ¿Dolor de oído, otitis siempre? No siempre, porque hay otras causas un poco más raras que pueden dar dolor de oídos, pero esas causas no son comunes en los niños. A ver, contanos un poquito. Por ejemplo, ¿cuáles? en adultos hay una causa de dolor de oído bien frecuente que es la difusión de la articulación temporomandibular. Y yo tengo pacientes que los han medicado por años con antibióticos y lo que tienen es un problema de la mandíbula. Entonces hay que diferenciar bien para no medicar a los pacientes si no es necesario. O sea, tratar de hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y poderles dar un buen tratamiento. Y en niños también las linfadenitis, que son la inflamación de los ganglios cerca del oído, también pueden dar dolor de oído sin ser necesariamente una otitis media aguda o una otitis externa. Muy bien, hablemos nuevamente del oído porque siempre es interesante conocer qué es lo que tanto nos puede doler realmente del oído. Bueno, el oído se divide en 3 porciones, oído externo, oído medio y oído interno.
Y así también se definen los tipos de infecciones de oído. La otitis externa usualmente es causada porque dentro del conducto, dentro del canal auditivo, tenemos restos de epitelio de la piel del oído y cerumen también. Entonces, cuando hay acúmulo de cerumen y entra agua, casi siempre contaminada del chorro o de una pila o de un río, esa agua que entró infectó, llenó la cera y el epitelio de líquido, y esa humedad hizo que empezaran a crecer bacterias, o también puede haber infecciones en el oído externo causadas por hongos, que casi siempre lo que da, a veces ya puede llegar a dar dolor cuando hay demasiada suciedad en el oído, pero lo más frecuente es que dé mucha picazón y que el pacientito sienta que tiene tapado el oído. Por lo tanto, en los niños lo más frecuente probablemente sería esto, especialmente en esta época en la que muchos niños tuvieron la oportunidad de a lo mejor disfrutar un poquito en la playa, en piscina. Ajá, no toda la infección del oído quiere decir que es oído medio. La más frecuente cuando han estado en piscinas o en ríos es porque es otitis externa, porque ha entrado agua sucia y ha hecho que las bacterias empiecen a reproducirse, y eso es lo que da más el dolor. La otitis del nadador, que se dice también, niños que frecuentemente van a piscinas también pueden sufrir de esta infección. Pero cuando hablamos de otitis del nadador, entonces es una otitis externa. Externa, del conducto auditivo externo, o sea, de la piel del oído. A ver, doctor, hablemos un poquito de la flora normal del oído en el cerumen. ¿Cuáles son esas bacterias que pueden crecer? Bueno, generalmente ahí podemos tener bacterias anaerobias, en algunos casos bacterias también, como dice la doctora, del epitelio de la piel, bacterias gram positivas como estafilococos. Y cuando hemos tenido contacto con agua, pues ahí pueden estar las bacterias gram negativas, a la cabeza una que se llama pseudomonas, especie que nos puede contaminar. Escuchando a la doctora de hablar, y también aprovechando que vamos regresando de vacaciones, es bien frecuente una causa de consulta posterior a las vacaciones, sobre todo de los niños, ¿no? Porque han pasado en las piscinas, que a veces vamos a piscinas de balnearios, y ahí parecen como las piscinas de Quintín Pérez, ¿verdad? Aquel personaje que muchas personas dentro de la piscina, y entonces ahí igual es fácil. Y además los niños les gusta mucho hacer piruetas, y ahí pueden, aparte que en los niños, desde el punto sumergirse y jugar a recoger cajuelinas. Exacto, todo ese tipo de acciones. Recordemos también de que desde el punto de vista anatómico, los niños son más frecuentes que puedan acumular agua o quedárseles agua dentro del oído, porque el conducto, tanto el auditivo externo como la trompa de Eustaquio, que es un conducto que nos lleva del oído, de la parte posterior de la garganta hacia el oído, esos son más rectos y más cortos. Entonces, el proceso de eliminación de todo ese, de secreciones o de agua es mucho más difícil. Por eso, los niños pequeños, no hay ningún niño pequeño que no haya tenido, por lo menos durante su etapa pequeña de niño, una infección del oído, ¿no? Que la madre haya tenido que llevarlo a pasar consulta con el otorrino por este tipo de problemas, ¿no? No, se salvan. Y muchas veces estas congestiones nasales, como mencionaba, porque el doctor mencionaba la comunicación entre la trompa de Eustaquio y el oído, esto es fundamental que lo entiendan, porque por eso es que las infecciones en la garganta pueden dar dolor de oído, ¿verdad? Así es. O viceversa, ¿sí? Sí, o sea, a veces hay infecciones de amígdalas y de adenoides que no necesariamente hay infección en el oído, pero pueden dar dolor de oído porque hay 4 o 5 nervios que comunican que van a la amígdala y que van hacia el oído. O sea, por eso no todo dolor de oído es de ponerle gotas. Lo ideal es consultar, porque es difícil dar una consulta sin examinar y hacer una buena historia clínica, porque pueden ser varias causas sin ser necesariamente el oído medio. Como dijo el doctor, la trompa de Eustaquio, que es el conducto que comunica el oído con la nariz, en los niños es mucho más corto y es más recto. Entonces es más fácil que las bacterias de la nasofaringe, de la nariz y de la garganta suban hacia el oído medio. Una vez suben las bacterias, entonces empieza a haber acúmulo de líquido, empieza a haber inflamación, que es lo que ya empieza a doler el oído medio, que esos dolores sí sacan corriendo a los papás a toda hora, porque el niño grita del dolor. Y otro síntoma importante cuando hay otitis media, que casi siempre se acompaña de fiebre. O sea, si hay dolor de oídos y fiebre, casi siempre es una otitis media. Si me permite profundizar un poco lo que dice la doctora, hablando de las infecciones o del oído externo, también en el caso de adultos, porque yo veo adultos, hay una que es muy grave, que puede ser muy grave, la otitis externa maligna. ¿Vea? Esa se le llama maligna porque en forma súbita la persona comienza a tener
una infección severa a nivel de lo que es el pabellón auricular externo de la oreja. Comienza a haber necrosis, se puede poner negro, todo eso. Y esto es más frecuente en personas diabéticas que no tienen controlada su azúcar, en personas con VIH, en personas con las defensas bajas porque están en tratamiento por quimioterapia o en adultos mayores. Y la causa principal, la mayoría de las veces, de una otitis externa maligna es la Pseudomonas aeruginosa. Y ahí sí debe haber un tratamiento con antibióticos sistémicos, en esos casos, porque eso puede llegar a producirnos hasta osteomielitis de la base del cráneo o mastoiditis, que son infecciones mucho más profundas y más difíciles de tratar. En ese sentido, pues, para esos casos sí es importante el que pueda tener una evaluación muy temprana para evitar las complicaciones. Y hay otras, lo que decía la doctora, el oído del nadador, es más frecuente en ellos, pero también a veces podemos tenerlo, hoy está asociado mucho con la gente que utiliza también, que pueden tener mayores problemas, la gente que utiliza y anda con muchos audífonos o cualquier dispositivo que lo mantenga en eso. Eso puede favorecer a que esté teniendo episodios de otitis externa. Cuando el audífono es compartido con otras personas o aunque sea utilizado por la misma. Obviamente, si yo lo comparto con otras personas es mucho más probable, ¿no?, que si solo yo lo utilizo, pero también el andar casi las 24 horas del día, hoy vemos muchos jóvenes que andan así, eso lo puede predisponer a una otitis externa. Y la otra también, ya mencionaba la doctora, hablando de las infecciones externas, por hongos, la otomicosis, que es una infección del oído por hongos. Ahí generalmente los hongos más frecuentemente involucrados son cándida y otro que se llama aspergillus, ¿no?, pero que generalmente los otorrinos pues tienen más experiencia en el manejo de ese tipo de infecciones y lo ven más frecuentemente, ¿no? Entonces, eso solamente hablando del oído externo. Ya después, me imagino que en los siguientes segmentos vamos a hablar de lo que es la otitis media aguda, ¿verdad?, que ya es una infección muchas veces del oído medio, ¿verdad?, que puede complicarse también, pero creo que lo vamos a tratar en la continuación del programa, ¿no? En el siguiente bloque estaremos hablando más de los síntomas diferentes que pueden tener los distintos tipos de infecciones en el oído, principalmente en niños. Bueno, vámonos a una pausa comercial, escuchemos a Astrid Ábalos el avance de noticias y volvemos. Estás viendo Salud TV. Sí, te diría por los audífonos muy fuertes que ponen los niños porque están muy pequeños todavía, porque tienen muy tiernos los tímpanos de los oídos todavía. Tal vez les ha entrado agua o el ruido también. Creo que eso les afecta para el dolor de oídos. Pero a los niños por lo general les duele por alguna infección. Digamos ahora en este tiempo que han ido a los balnearios, las piscinas, ahí como la gente suele orinar y entonces allí ellos pueden tomar una infección por medio del agua. Si los papás no les hacen un aseo debido, que les meten un hisopo en sus oíditos, eso les puede causar una infección. Pienso que quizás sí, porque les entra algún animalito, les duele o algo, alguna infección también podría ser, ¿verdad? Sí, probablemente, ¿verdad? Porque cuando se van a bañar no tienen cuidado y les entra el agua y no se la pueden sacar, ¿verdad? Muy agradecidos como siempre con las personas que responden a nuestro sondeo. Usted que está en casa quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados, hágalo a través de nuestras redes telefónicas o nuestras redes sociales. Usted ya las conoce en Facebook y también nuestro número telefónico que lo puede ver en pantalla 2283-2157. Así que ya sabe, si quiere consultar algo, aquí estamos. Bueno, hablemos un poquito, me pareció interesante. Una de las personas dijo los audífonos, que son muy tiernos los tímpanos, algo así mencionó la persona, pero también muchas veces se me vino a mente, hay unos audífonos que son enormes y muy rígidos, que son más grandes que el orificio del oído, ¿sí? Sí, en realidad lo ideal es que los niños no utilicen audífonos porque
los audífonos, el ruido causado, el trauma acústico que puede haber, puede dañar desde pequeño la audición. Yo tengo un par de pacientes que ya tienen problemas de pérdida auditiva por el uso crónico de audífonos, porque no controlan, porque sienten bien rico estar escuchando la música fuerte, pero eso les está dañando el oído. El oído está hecho anatómicamente de una forma que protege la membrana timpánica y todos los órganos del oído interno. Por eso es como la oreja tiene forma como de una antena que capta. Y la membrana timpánica también tiene una movilidad que si el sonido es suave, para que escuchemos mejor, se abomba para que haya mejor percepción del sonido. Y si el ruido es demasiado fuerte, también se retrae. Pero si nosotros introducimos algo anormal con un ruido intenso o muy frecuentemente, eso puede llegar a dañar el oído. Además de que hay pacientes que padecen de algiacusia, o sea, dolor de oídos con los ruidos fuertes. Uno, a veces porque es demasiado sensible su oído, y dos, porque puede tener algún problema de otitis media mucosa o serosa sin que haya dolor de oído. Solo cuando escuchan ruidos fuertes, entonces el niño se queja de dolor, y eso es porque puede tener otitis media mucosa. Excelente. Tenemos una llamada en estudio, Ruby. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, no entró la llamada en esta ocasión. Bueno, entonces nos decías, realmente la función, la anatomía está hecha para proteger el oído interno de los ruidos fuertes. O sea, también pacientes que han sido expuestos a ruidos de cohetes o de balas pueden también presentar dolor de oído posterior a eso. Lo ideal es que si alguien ha estado expuesto por mucho tiempo a ruidos fuertes o a parlantes, a veces en las iglesias ponen demasiado fuerte ruido. Entonces, esta gente, sin saberlo, puede llegar a perder su audición. Por eso tiene que haber un control de los decibeles para proteger el oído. También otras causas frecuentes son lo que mencionaron, que se meten animalitos en los oídos. Casi siempre cuando andan fumigando o cuando hace mucho viento, vuelan animalitos de los árboles, y eso puede llegar a dar un dolor fuerte de oídos. Si usted sospecha que a un niño se le ha metido o a un adulto un insecto, lo ideal es inmediatamente colocar gotitas de alcohol para que el animalito se muera, y luego llevarlo a un especialista para la extracción del mismo. Creo que recuperamos la llamada. Veamos en qué podemos ayudar al televidente. Buenas tardes. No, bueno, creo que tenemos mal. Hola, hola. No. Bueno, hablemos un poco, doctor. Ruby mencionaba los parlantes de las iglesias, pero también los conciertos. Los conciertos pueden ocasionar ese gran ruido especialmente si está en las primeras filas, ¿verdad? Claro que sí, o si vamos en los autobuses, microbuses de nuestro país, ¿verdad? Sí, donde llevan a altos volúmenes los parlantes, y eso de manera crónica y persistente. Si a mí me toca ir en esos buses o microbuses y voy escuchando a alto volumen, eso va a causar con el tiempo problemas en la audición de la persona, y hasta pudiera llegar a causar ruptura de la membrana timpánica, ¿verdad? Pero definitivamente la contaminación sonora en nuestro país debe de disminuirse los niveles y empezar a aplicar la ley que ya entiendo yo que existen, ¿verdad? Relacionado a este aspecto, porque esa es parte de la contaminación que estamos viviendo, la contaminación ambiental, la contaminación de los ruidos, ¿no? Mencionaste, Ruby, algo muy interesante. Dijiste que en caso de sospecha de tener un animalito en el oído, le aplicáramos una gotita de alcohol para que el animalito se muriera. Por lo tanto, me trae el recuerdo esta costumbre que tenemos los padres de aplicarles alcohol a los niños luego de estar mucho tiempo en piscinas. ¿Es bueno? Sí, porque, bueno, primero hay que estar seguro que el niño no ha tenido una perforación del tímpano. Si hay perforación del tímpano antes y no sabemos si cerró el tímpano, ahí sí no se le puede colocar nada porque le va a arder horrible, le vamos a quemar el oído medio. Pero si es un niño que ha sido saludable, digamos, de sus oídos, que no ha tenido perforaciones, es bueno y es saludable para prevenir infecciones colocar gotitas de alcohol al 90, unas 2 o 3 gotas en cada oído, esperar un rato a que penetre bien el alcohol. Eso hace que el agua que penetró en el conducto auditivo y que se quedó en las células que tenemos aquí en las escamitas del oído, en la piel y en la cera, seque el agua que se quedó acumulada en el oído. Entonces, al secarse ya no va a haber otitis externa porque ya no hay factores de humedad que predispongan el crecimiento de bacterias y de hongos.
Fíjate que muy interesante lo que estás hablando porque tenemos una pregunta en Facebook que me gustaría que la viéramos. Tal vez producción nos ayuda con la pregunta de Facebook. Nos dice Estela Díaz, ¿qué se puede hacer si al niño se le mete agua a la piscina y aún la tiene? ¿Cómo hacer para sacarla? Gracias Estela por escribirnos. Precisamente hablábamos del alcohol del 90, pero me viene a la mente muchas costumbres de la gente que si tomo agua, la enjuago en la boca para volverla caliente y se la echo en el oído. Estas cosas, o leche, estas cosas, este tipo de prácticas bastante folclóricas y muy arraigadas a veces en nuestra gente, ¿son dañinas? En realidad, colocar agua que has tenido en la boca no es adecuado porque es agua sucia. En la boca tenemos muchísimas bacterias que nos pueden causar infección que no había. Yo lo que les recomiendo es que le pongan gotitas de alcohol. Probablemente si el niño, aunque le pongamos alcohol, sigue sintiendo el oído tapado, ha de tener un gran tapón de cera. Una opción es ponerle gotitas de glicerina fenicada para deshacer la cera y luego llevarlo al médico para que le saque el agua. O a veces les digo a las mamás que con una perillita de esas de bebé le pueden poner gotitas de agüita tibia y luego hacer la maniobra para sacar el agüita, y ya si le ha puesto gotitas de glicerina previamente, eso le va a ayudar a ir sacando el cerumen, que el cerumen es el que se llena de agua y es el que el niño siente tapado el oído. El cerumen se esponja y entonces se convierte en un tapón que realmente le da disminuye. molestia, da presión, dolor de cabeza, o sea, y puede darle infección del oído. Bueno, pero fíjate que mencionaste, entonces agüita tibia, sí, o sea, si yo caliento un poquito de agüita a 37 grados a la temperatura y la dejo a del la temperatura ambiente y se la aplico y luego lo hacemos que salte. Ajá, exactamente, y luego le hacemos así, que le empiece a salir. ¿Ya se acordaba, doctor, que le ponía eso? No. Yo me acabo de acordar y precisamente escuchando la explicación, Elisa, de esa forma muy autóctona que tenemos los padres de familia para tratar de ayudar al niño, y que pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, eso de enjuague, yo no lo había escuchado, sí, pero me pongo a pensar y les quiero decir a las personas que nosotros la boca no es de los lugares más limpios que tenemos. Al contrario, es de los más sucios. ¿Vea? Y entonces, si le ponemos agua sucia, ¿vea? O leche que la contaminamos con esto, eso puede ayudarnos ruda se pone, a darnos ruda. más infección. Para el dolor de oído se ponen ruda o se meten un ajo también en los oídos. Por favor, esas cosas no las haga, se lo suplico, y mucho menos a los niños. Vamos a ver, tenemos otra pregunta en Facebook, veamos en qué podemos ayudar. En esta ocasión se escribe Stephanie López. Doctora, yo tengo una manía que a cada rato me estoy introduciendo los benditos hisopos al oído y a veces en la noche me da más picazón. Yo igual me introduzco los hisopos y no me tengo... Cera, no tiene cera. Y no tengo cera. Será maña mía, que tengo 27 años y a los 23 años me sacaron un algodón del oído izquierdo y un otorrino. ¿Será que quedó dañado el tímpano? Los escucho su respuesta en la TV. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Stephanie, por escribirnos. Mira, me parece interesante porque ya le sacaron un pedazo de algodón del oído. Puede ser que quedó hasta traumada, ¿verdad? Que siempre tiene algo ahí. Ajá. Usualmente o es alergia. Es una otitis externa que no es infecciosa, sino que es por estar rascando. Tú estimulas las glándulas que están en el oído. El oído tiene un sistema de limpieza que él solo saca la cera. O sea, cuando nosotros masticamos al comer y también tenemos unos pelitos que son los que están expulsando la cera. Pero si nosotros nos estamos introduciendo el hisopo porque sentimos rico la picazón, entonces eso hace que estimule más las glándulas y que haya más picazón. O sea, las glándulas están hiperestimuladas. También hay tratamiento para eso porque de estar introduciendo cuerpos extraños en el oído se inflama la piel del oído, claro, sin ser necesariamente una infección. Está introduciendo, ahí sería de ver si tiene alguna infección por hongo o si es un eczema óptico. A veces hay pacientes que también cuando se lavan el cabello se enjabonan las orejas con el champú o con el jabón. Entonces esto también puede producir una alergia en la piel del oído que le causa la picazón intensa. Lo ideal es no introducir hisopos ni ninguna otra cosa en los oídos. Y otro de los riesgos, perdón, Elisa, con esta de la introducción de los hisopos es que sí puede si se descuida, hacerse una perforación del tímpano, ¿no? Y eso genera un dolor súbito, agudo, ¿verdad? Por eso no es bueno, desde a mí que me lo recomendó una vez un otorrino, yo ahí dejo que mi cuerpo lo expulse y no me ando metiendo nada. Muy bien, pero en el caso de nuestra querida amiga Stephanie que nos escribió, pues es una manía y definitivamente le pica el oído. Así que nuestro mejor consejo, asista a la consulta con otorrino, que la revisen, porque ya escuchó a la doctora Escobar
ser un eczema óptico, puede ser un proceso alérgico por champú, otomicosis o una infección por hongo en el oído. Igualmente, cualquiera de las cosas que sea, todo tiene tratamiento, Stephanie, para que no se vaya a lastimar usted su oído. En el próximo bloque estaremos hablando del dolor de oído en niños chiquitos y bebés, porque ya tenemos a nuestra neonatóloga con nosotros. Se las presento al regresar. Por el momento vamos a relajarnos con Lianik Borlaska en nuestra sección de Peace and Yoga. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy hablaremos sobre el yoga y el beneficio que tiene para las mujeres. El yoga fue creado hace miles de años atrás y algunos de los más grandes exponentes y maestros de esta disciplina son hombres. Pero hoy en día ha tomado popularidad generalmente con el público femenino y te voy a explicar por qué. Es un hecho comprobado que las mujeres perdemos masa ósea y muscular a partir de cierta edad, pero por el uso de todo el cuerpo en cada postura, los tejidos se relajan, los músculos se tonifican y los huesos se fortalecen. La práctica constante del yoga mejora la salud de todos los sistemas del cuerpo, desde el circulatorio, digestivo, nervioso, hasta la postura corporal y la calidad en la respiración, brindándote una buena oxigenación y gran energía, la cual las mujeres necesitamos por las diversas responsabilidades que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Mejora el humor, el estado de ánimo y permite superar conflictos internos con calma y claridad, así como depresión, ansiedad y trastornos nerviosos que son muchas veces causados por el estrés de la vida cotidiana. La práctica del yoga normaliza los niveles de las hormonas y por lo mismo alivia los síntomas de la menopausia y los cambios hormonales relativos al embarazo, maternidad y el síndrome premenstrual. Nos vuelve conscientes de nuestros actos y circunstancias, haciéndonos personas comprensibles, compasivas, al mismo tiempo que fortalece nuestras respuestas ante situaciones críticas y nos enseña a mantener el control de uno mismo y a aceptar la sensibilidad y vulnerabilidad como fortalezas y no debilidades. Estas son grandes herramientas para usar en el trabajo, con la familia, amigos o en el rol de madres. Finalmente, el yoga no te quita tiempo, te lo da. Las mujeres somos multidimensionales y hacemos, decimos y pensamos miles de cosas en un solo día. Nuestros roles no se limitan a 1 o 2 diarios y por lo mismo necesitas momentos a solas para poder estar contigo misma y cuidar de las necesidades personales. El tiempo a solas no te vuelve egoísta, sino que te permite liberar el estrés acumulado y elevar las defensas de tu cuerpo, recargar de energía positiva y pensamientos saludables todo tu ser. Los que practicamos yoga, hombres y mujeres, llegamos a esta conclusión y por eso verás muchas mujeres practicando yoga en clase o en su propia casa. Aunque es mejor que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que esté en su casita consumiendo sus sagrados alimentos. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando este día, luego de las vacaciones, dolor de oído en niños. ¿Qué pasa cuando al niño que le duele el oído es un bebé recién nacido que no nos puede decir, o es un niño menor de 1 año que no nos puede decir qué es lo que le duele? ¿Cómo hacemos? Y para eso les presento a nuestra tercera invitada, la doctora Blanca Aguirre, pediatra neonatóloga. ¿Qué tal, Blanquita? ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes y tener la oportunidad de poder dar consejos útiles, ¿verdad? Pues es un tema especial en estos días que hemos regresado de las vacaciones, ya que hemos andado disfrutando, ¿verdad? En medio de este calor, en piscinas, y regresamos con los niños con conjuntivitis y problemas en los oídos probablemente, ¿verdad? Que han estado mucho tiempo en estas aguas, y especialmente en estos bebés, los bebés lactantes menores de 2 años. Es difícil saber por qué lloran, ¿verdad? Y más si son bebés de 2 meses para abajo. Son bebés que están irritables,
llorando, un llanto inconsolable. Ojo si hay fiebre, ¿verdad? Lo principal para estar atentos en los lactantes son las infecciones en oídos, infecciones en vías aéreas superiores, ¿verdad? Garganta, nariz, que pueden estar provocando inflamación en el oído. Pues es la comunicación que hay entre el oído y la faringe por la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Que es corta, es recta. Entonces, toda la inflamación en la garganta, vía aérea superior, fácilmente puede obstruir esta trompa de Eustaquio y causar dolor por aumento de la presión en el oído medio, ¿verdad? Entonces, los síntomas son inespecíficos, digamos, ¿verdad? Sobre todo el llanto, la irritabilidad, los vómitos también, el rechazo al seno materno, rechazo a tomarse la pachita, ¿verdad? Entonces, debemos de aconsejar que se consulte inmediatamente para realizar una otoscopía, o sea, revisar los oídos del bebé, revisar su nariz, su garganta y poder determinar la causa de ese llanto inconsolable, ¿verdad? De esa irritabilidad que presenta el niño. Blanquita, también yo recuerdo cuando estaba en la parte que me tocó de pediatría, recuerdo que uno les decía a las mamás, bueno, hay que fijarse bien la forma en la que el niño llora, porque definitivamente un niño que llora algo le pasa. Si no tiene hambre, ya no está sucio, ya se le cambió, definitivamente algo le duele. A eso agreguémosle si tiene fiebre, pues lógicamente hay una infección en algún lado. Los niños por lo general tratan de llevarse la mano a la oreja, ¿sí? Sí. Los lactantes pueden estar alándose las orejitas y muchas mamás llegan con esa inquietud, ¿verdad? Que se ala las orejitas, se las rasca, se toca aquí atrás. Es parte del examen físico que realizamos, a todos los bebés debemos de revisar los oídos, pero no siempre está asociado a un problema en el oído, ¿verdad? Más bien hay que estar pendiente de la presencia de fiebre, de la irritabilidad, si hay salidas de secreciones también del oído, ¿verdad? Es importante. Y si el niño está presentando alguna sintomatología de vía aérea como tos, la tos persistente puede causar también un malestar en los oíditos. O incluso si se le da la pacha acostado en posición horizontal, por esta forma corta y recta del conducto auditivo, puede pasar lechita y obstruir esa trompa de Eustaquio y causar dolor. O sea que el dolor de oído en los niños no solamente es un dolor que está originado propiamente en el oído, puede ser referido de otras estructuras, ¿verdad? Cercanas, como una caries dental puede producir un dolor referido a esta área. También problemas, como mencioné al inicio, de faringe, congestión nasal, una sinusitis, ¿verdad? Muy Entonces, bien. Son varias las cosas entonces a tomar en cuenta definitivamente, pero en un bebé menor de 2 años, recuerde, lo mejor siempre es que lo lleve a consultar con su pediatra. Cuidadito con andarlo medicando y cuidadito con esperarse, ya le va a pasar, porque realmente es bien importante. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Veamos la siguiente nota en Tips de Salud, cómo conservar una buena salud auditiva. Ya volvemos. Este día te presentamos tips para mantener una buena salud auditiva. Para hacerlo, es importante cuidar los oídos desde pequeños y seguir las revisiones recomendadas. Entre los hábitos adecuados está el reducir el número de aparatos sonoros que funcionan a la vez, no usar reproductores de música durante mucho tiempo y regular el volumen de estos. Es recomendable mantenerlo por debajo del 60% y utilizar la protección auditiva adecuada si se trabaja con aparatos ruidosos. También es necesario ser cuidadoso con los oídos ante infecciones o gripes y no introducirle objetos, especialmente los hisopos. Además, después del baño y en la piscina debes secarlos y usar tapones para evitar la humedad en el conducto auditivo. Finalmente, debes visitar al médico especialista ante cualquier molestia o si se detectan retrasos en el aprendizaje o el habla de los niños, así como realizar revisiones auditivas periódicas a partir de los 50 años.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, sección de mitos y verdades o creencias populares, ya usted la conoce, nosotros establecemos el mito y nuestros especialistas se encargan de desmentir o ratificar. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos en relación al dolor de oídos en los niños dice, ¿es necesario limpiar los oídos con un hisopo? Rubí. No hay que limpiarlo con nada. Lo único que pueden hacer es que después del baño con una toallita limpiar la aurícula o la entradita, la conchita, pero adentro no hay que introducir nada, ningún objeto, ningún cuerpo extraño. O sea que si usted compró aquella gran caja de hisopos, ¿los puede usar afuera o para pintar? Exactamente, no para el que el niño oído. pinte. Bueno, pero no para los oídos, por favor. Veamos el siguiente. El siguiente dice, al estar en una piscina, debes tapar el oído con algodón, Blanca. Definitivamente no, ¿verdad? Como hemos estado diciendo, no debemos de introducir cuerpos extraños. Lo que sí hablábamos fuera de cámara con la doctora Otorrino es aquellos que padecen de otitis externas a repetición, que están nadando frecuentemente, haciendo natación, podrían utilizar tapones especiales, ¿verdad?, de goma, para taparse los oídos y evitar la entrada de agua, ¿verdad? Pero algodón no, ni otro cuerpo extraño. Ni ningún otro cuerpo Eso absorbe extraño. el agua, siempre va a entrar. Va a ejercer la misma función que el cerumen. Exacto, y se va a acumular siempre el agua dentro. Bueno, veamos el siguiente, muy bien. El siguiente nos dice, todas las otitis se tratan con antibióticos, doctor Solano. Bueno, mire, hablando de la otitis media, va a depender de la severidad, ¿verdad?, y de la duración de los síntomas que pueda tener la persona en base a eso, ¿no? Ya hay guías bien establecidas de cuándo utilizar los antibióticos y generalmente están indicados en aquellos casos donde es una otitis media severa o hay ruptura del tímpano con salida de secreción purulenta, ¿verdad?, y que dura más de 48 horas. Todo esto, ahí está indicado usar antibióticos, pero incluso, sobre todo en los niños, o cuando pensamos que este dolor de oídos comenzó posterior a una infección de vías respiratorias superiores, el tratamiento se vuelve sintomático en las otitis de leve a moderada. No es necesario dar antibióticos. Fíjense qué interesante lo que el doctor Solano acaba de decir, que dependiendo de la severidad, pero ¿quién es el encargado de determinar cuán severa es su infección o su dolor de oídos? No va a ser usted, por lo tanto no se automedique. Si a usted le duele el oído y ya pasan más de 48 horas con dolor, tiene que consultar. No es que, ya tengo más de 48 horas, voy y busco el antibiótico y lo compro yo. Porque al final eso es automedicación. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, todo dolor de oído es una otitis. Te lo preguntaba al principio, lo volvemos a recalcar, Elsa Rubidia. Sí, no, hay que hacer primero una historia clínica adecuada y un examen físico adecuado para determinar si en realidad es otitis o no, porque como ya hablamos, hay otras causas que nos pueden dar dolor de oídos, hasta cuando están, como dijo la doctora neonatóloga, hasta a veces cuando el bebé está mamando, si lo tenemos muy acostado o con su pachita, esa leche se le puede ir al oído y le puede generar dolor de oídos y no ser necesariamente una infección de oídos. O sea, hay que examinar bien los pacientes y hacer una buena historia. No hay que darle antibióticos ni analgésicos si el médico no se lo ha prescrito. Algo importante también que quiero decirles que ayuda bastante es que cuando la madre le da pecho a su hijo, eso hace que los músculos de la trompa de Eustaquio se fortalezcan y padezcan menos de infecciones de otitis media. O sea, la lactancia materna ayuda muchísimo a prevenir las infecciones de oído medio en los niños pequeños. Excelente, por lo tanto, además de que le volvemos a recalcar los beneficios de la lactancia materna, fíjense bien qué interesante, no significa que cada vez que al niño le duele el oído, esto es una otitis. Pero pregunto, Ruby, ¿y si el niño le duele el oído porque fue leche, como dijo Blanquita, fue leche la que se le pasó, no necesariamente va a hacer? O sea, ¿esto se va a reabsorber, la trompa de Eustaquio la va a eliminar? Si fue solo un episodio, lo ideal es al niño amamantarlo o darle su pachita inclinado.
Nunca acostado por el riesgo, por la misma anatomía del bebé, se le puede ir. Entonces, usualmente eso puede pasar varias veces sin llegar a una infección. Si el niño tiene bien toda su vía aérea, probablemente con ponerlo un poquito más inclinado y seguirle dando sus alimentos, sale la lechita otra vez a través de la Eso es importante para tranquilizar a las mamás que pueden pensar, si se les fue leche, entonces ahí le va a quedar la leche acumulada y se le va a hacer una infección eventualmente en unos días. Pues no, ya escuchó, existe algo que es el sistema de defensas también del cuerpo del niño, que se ve estimulado, además de con la lactancia materna, pues para que elimine este tipo de problemas, ¿verdad? Veamos el siguiente. Siguiente de nuestras creencias populares dice, el niño con otitis deberá utilizar orejeras. Blanquita. Orejeras, cubrir las orejeras, porque consideran que tiene una infección y le ponen orejeras. No, no es necesario. Incluso algunas otitis incluyen la salida de secreciones o hay otorrea o salida de sangre, incluso si ha habido ruptura de la membrana timpánica, ¿verdad? En estos casos a algunos niños hasta se les colocan unas mechas para que salgan esas secreciones, ¿verdad? Entonces no debemos de cubrir las orejas, debemos dejar que salga los fluidos causados por la inflamación, por la infección, ¿verdad? Que creo que este es el concepto de nuestra gente, que las infecciones entran de afuera hacia adentro. Entonces consideran que si está sacando secreción por la oreja, hay que taparla para que no se infecte. Pero realmente la infección ya está, que está es saliendo. Sí. Y como hemos dicho, la infección generalmente está en vía aérea superior, ¿verdad? Y de ahí se ha pasado al oído medio, ¿verdad? En el caso así que de la otitis no le pongo orejeras. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, la fiebre es siempre señal de infección. Iván. Bueno, la fiebre puede ser causada por tiene muchas causas. La infección es una de las más frecuentes. En ese sentido, mi recomendación sería de que antes de considerar que mi bebé, mi niño o el adulto está con un proceso infeccioso y considerarlo yo que no soy médico, mejor llevarlo a pasar consulta temprano para que sea el médico con su experiencia determinar si esa fiebre es de origen infeccioso o no. Muy bien, por lo tanto podría ser, claro, pero hay que consultar siempre. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el uso de audífonos provoca otitis, Elsa Rubidia. Si utilizamos audífonos y han estado contaminados, sí lo ideal puede producir otitis externa, solo otitis externa, porque la piel del conducto se ha infectado, entonces eso puede empezar a dar dolor. Y si alguien ya tiene una infección, tiene que evitar el uso de los audífonos. O sea, la respuesta es que puede provocar infecciones de oído. Por eso lo ideal es estarlos limpiando con toallitas con alcohol o con jaboncito cada vez que nosotros los utilizamos. Mucho más cuando las personas han hecho ejercicio y se llenan de sudor los tapones. O sea, eso puede provocar otitis externas recurrentes. O cuando les ha caído lluvia también y andan con los audífonos, ahí con la humedad empiezan a crecer las bacterias o los hongos. Y recuerde también el trauma acústico del cual ya se habló, que hay que moderar el volumen de la música que estamos escuchando y no utilizar tanto tiempo audífonos. Lo menos posible. Lo menos posible, muy bien. El siguiente nos dice, recibir viento directamente al oído causa infección en el mismo, Blanquita. No causa infección recibir viento directamente, ¿verdad? Probablemente si hay una corriente de aire muy fuerte proveniente de algún ventilador, por ejemplo, ¿verdad? Que esté constante, sí pudiera producir en aquellas personas alérgicas, ¿verdad? Que tienen rinitis alérgica, producir aumento de congestión nasal o de secreciones nasales que pudieran obstruir internamente la trompa de Eustaquio y causar aumento de presión y dolor, ¿verdad? En el oído. Hay una broma entre muchachos que es la de soplar el oído del amigo. Ajá. ¿Qué puede ocasionar en estos casos? Puede causar un trauma en la membrana timpánica, un trauma acústico también. O sea, el oído por eso está diseñado para ser protegido, la parte media e interna. O a veces los besos que se dan bien fuertes en el oído. También esa es otra broma. Eso también puede lastimar. O sea, el oído hay que cuidarlo como si fuera el ojo.
aunque no lo vemos, pero es un órgano bien importante y es más difícil todavía examinarlo, porque se necesita un aparato especial, el otoscopio. Entonces la recomendación es evitar cualquier ruido, cualquier soplido, cualquier viento fuerte, porque puede lastimar el oído, o sea, puede dar dolor de oído sin ser una infección. Tanto soplar el oído del compañero, darle un beso, así es, que realmente puede perforar el tímpano, ocasiona un estruendo en el oído, y la otra es chupan el dedo y se lo introducen en el oído del amigo. Todas esas cosas, aparte de ser bromas asquerosas, realmente pueden ocasionar un trauma en el oído del compañero, así que hay que aconsejar siempre a nuestros niños y muchachos que no hagan esas cosas. Veamos el siguiente. El siguiente dice: las soluciones caseras son ideales para el agua en los oídos, doctor Solano. Ya se hablaron de muchas soluciones caseras que nuestros abuelos o nuestros padres nos han enseñado. La gran mayoría de ellas, como lo discutimos en el programa, no son recomendadas. La única que podía recomendarse es ya lo habló la doctora, de utilizar un poco de alcohol, sobre todo si hemos estado mucho tiempo en agua, en piscinas, en ríos, etc. Posterior a eso, pues aplicarle las gotas de alcohol o incluso de ácido glicerina, ¿verdad? Eso sí nos puede ayudar, pero las otras cosas que nos estuvieron hablando, que estuvimos comentando, definitivamente que no. La única solución casera permitida para el oído es el alcohol de 90 grados y en gotitas. Y ojo que el alcohol de 90, no se le ocurra aplicarle alcohol que venga en otra bebida, ¿verdad? Que usted puede decir, pero lleva alcohol. No, esto no es así. Bueno, esta fue nuestra sección de mitos y verdades. Se nos terminan los mitos por el momento. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo el dolor de oído en niños, así que quiero que ahora hablemos de qué vamos a hacer si ya tenemos un niño, ya sea con tratamiento o con recomendaciones que ya lo llevé a consultar. ¿Qué vamos a tener de cuidados en casa, Blanquita? Sí, bueno, si tenemos un niño con dolor de oídos en casa, se podría utilizar en el momento una compresa fría, colocarla por unos 10 a 20 minutos en el oído que está doliendo, mientras recurre a su pediatra, a su médico para que consulte, ¿verdad? En ese momento. No es aconsejable que usted automedique al niño ni con gotas de medicamento que aplique directamente en el oído o incluso medicamentos para el dolor, a menos que ya estén indicados por su médico, ¿verdad? Y la prevención, ¿verdad? El niño que está en piscina frecuentemente o ocasionalmente, sacarle bien los oíditos, evitar que entre el champú o el jabón, limpiar bien la oreja, secarla bien, no introducir cuerpos extraños, no introducir hisopos, la vacunación, ¿verdad? Que cumpla su esquema de vacunación, de lo cual pues el infectólogo vamos a ver, el iba a doctor hablar. Solano, el dueño de las vacunas. Rápidamente recomendado, como ya vimos que después de infecciones respiratorias superiores y sobre todo de tipo viral, nos pueden dar otitis, ¿verdad? Inflamación del oído. No olvidarnos que a partir de los 6 meses los niños ya se pueden vacunar contra influenza todos los años y a partir de los 2 meses poner la vacuna contra el neumococo, porque el neumococo es una de las principales causas bacterianas de producir una otitis media con derrame. Entonces, para prevenir ese tipo de infecciones también es importante la vacuna del neumococo. Excelente. Bueno, entonces ya lo escucharon. Esas son las recomendaciones para dolor de oído en niños de todas las edades e incluso también para los adultos. Muchísimas gracias, Rudy, por habernos acompañado, doctor Solano, Blanquita. Gracias. Gracias a ustedes por este inicio de semana tan bonito. El día de mañana estaremos hablando de herpes labial, así que no se lo pierda. Si tiene preguntas, prepáralas desde ya para que el día de mañana pueda interactuar con nuestros invitados, ya sea teléfono o redes. Por hoy les deseamos una linda semana y que Dios los bendiga.
Para prevenir las infecciones de oído en los niños, te damos las siguientes recomendaciones. Vacúnalos. La influenza es una de las muchas causas que las provocan. Las vacunas te pueden ayudar a no contraerla y por lo tanto a reducir las probabilidades de tener una infección. Aumenta el consumo de probióticos, también conocidos como bacterias buenas que pueden ayudar a prevenirlas. Las puedes encontrar en el yogur y sus derivados. Previene que el niño se toque los oídos con las manos sucias. Al no lavarlas, hay una gran posibilidad que él mismo esté introduciendo bacterias que resultarán en un problema de otitis. Recuerda que ante los primeros síntomas que presente tu niño respecto a este problema, debes consultar con un especialista.